Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, amados amigos y hermanos de esta red social. Espero que se encuentren muy bien en este día, ¿verdad? Nosotros estamos aquí transmitiendo desde la ciudad de Fortín, en nuestra casa, en nuestro hogar. Reciban un cordial saludo de nuestra parte y esperamos de todo nuestro corazón que verdaderamente en este día Dios les esté bendiciendo abundantemente. Deseamos de todo nuestro corazón, ¿verdad? Que el Señor les esté ayudando en todas las cosas. Y bueno, como es costumbre para nosotros, en esta noche vamos a tener una reflexión bíblica, basada en un texto bíblico, ¿verdad? Una disculpa, perdón, una disculpa para nuestros amigos y hermanos que nos ven cada semana, a través de esta red social, porque en esta ocasión, por causa de fuerza mayor, por causa de un inconveniente, tuvimos que empezar un poquito más tarde, perdón, una media hora retrasado, ¿verdad? Pero ya estamos aquí. Y bueno, en esta noche doy muchas gracias a Dios por permitirnos poder transmitir esta enseñanza, esta reflexión bíblica. Y como siempre esperamos de todo nuestro corazón que esta reflexión bíblica les sea de bastante bendición y edificación para la vida de todos los oyentes. Perdón, hasta donde el Señor permita que llegue esta reflexión bíblica de esta noche. Y bueno, en esta noche le hemos puesto como título a esta reflexión bíblica: la obediencia debe ser completa, la obediencia debe ser total. Y creo que esto no es algo nuevo, ¿verdad? No estamos descubriendo el hilo negro, pero bueno, a veces Dios nos quiere recordar ciertas cosas y bienvenidos verdaderamente a todos los hermanos que se están conectando y que se estarán conectando más adelante, ¿verdad? Y bueno, antes de empezar, me gustaría, si usted me lo permite, que oráramos y le diéramos gracias a Dios por este tiempo. Pusiéramos este tiempo en manos del Señor y para pedirle que Él nos ayude, ¿verdad? Que Él sea el que esté hablando a través de su palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Señor Jesús, en esta noche, Señor. Muchas gracias, te damos gracias porque tú eres infinitamente bueno con nosotros, grande en misericordia, compasivo, Señor. La palabra dice que tú, Señor, que tú, Dios, eres lento para la ira y grande en misericordia. Y lo creemos, Señor, porque a pesar de que somos gente terca, gente necia, Señor, que no somos la mejor nación en toda la tierra, Señor, tu pueblo, la iglesia, Señor, tú tienes compasión y misericordia de nosotros todos los días de nuestras vidas y en especial tienes compasión de nosotros y cada día, Señor, de tiempo en tiempo, tú vienes a nuestras vidas y hablas a nuestras vidas a través de tu palabra porque quieres guiarnos, quieres dirigirnos, quieres hablarnos, quieres mostrarnos cuál es tu voluntad, quieres mostrarnos cuáles son tus caminos y te damos gracias porque bendito seas tú, Señor, no nos has desamparado. Si tú sigues hablando en nuestras vidas y tú esperas que nosotros sigamos fielmente tu voz, sigamos fielmente tu palabra. Te damos gracias en esta noche y te rogamos y te suplicamos que en esta transmisión, Señor, tú intervengas, extiendas tu mano poderosa, Señor, intervengas tú con tu gloria y tu poder y tu espíritu, Señor, permitas que venga sobre nosotros para que podamos comprender y entender esto que tú estás permitiendo para nosotros hablarlo en esta noche. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, Padre nuestro, Padre Santo, te bendecimos y te damos gracias, Padre. Te damos gracias y te bendecimos, Espíritu Santo, y te rogamos que por tu infinita bondad y misericordia, Espíritu Santo, habites en medio de nosotros y habites en medio de esta transmisión. Y te ruego de todo mi corazón, Señor, que tú la uses para tus planes y propósitos y para el reino de Dios en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, como decía yo, bienvenidos a todos los amigos y hermanos que nos hacen el favor, ¿verdad?, de prestarnos su atención cada reflexión bíblica. Mi nombre es Gustavo Méndez, y bueno, estoy para servirles. Y en esta noche quiero hablar acerca de una reflexión bíblica que le hemos puesto por título: la obediencia debe ser completa. Y para esto quiero hablar acerca de quiero basar esta reflexión bíblica en un texto que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Y bueno, mire, le cuento un poquito del contexto de esta historia para que lo comprenda usted. Resulta que, no sé si usted lo sepa, ¿verdad?, pero la nación de Israel, el reino de Israel, la Biblia dice que el Señor
por voluntad del Señor, eh, porque el rey Salomón, ¿verdad? Uno de los reyes más sabios que ha habido, ¿verdad? Uno de los hombres más sabios después del Señor Jesús. Dice la Biblia que cuando llegó a cierta edad, ¿verdad? La edad adulta, a la vejez, dice que él se corrompió, ¿verdad? Porque él tuvo aproximadamente mil mujeres, ¿verdad? Entre esposas y concubinas. Pero se le ocurrió recibir como concubinas o como esposas, ¿verdad? A mujeres que procedían de las naciones que Dios había prohibido que el pueblo de Israel tuviera relación, entre esas las mujeres moabitas y las amonitas. Y bueno, con el paso del tiempo, para complacerlas, por decirlo así, permitió que se edificaran altares paganos a los dioses de la tierra de Canaán, en la tierra de Israel. Y bueno, aparte de eso, el rey Salomón se fue tras los dioses paganos, ¿verdad? Empezó a rendirles también culto, adoración. Entonces eso enojó mucho al Señor, lo reprendió, pero Salomón no hizo caso. Y el Señor lo condenó y dijo que le iba a arrancar el reino, ¿verdad? De sus manos, ¿verdad? Que iba a arrancar el reino de la dinastía de David, aunque no le iba a quitar totalmente todo, sino que le iba a dejar una sola tribu. Y esto se cumplió, ¿verdad? Algunos años después, unos 30, 40 años después, cuando muere el rey Salomón, porque Dios había dicho que no le iba a quitar el reino a Salomón hasta que él muriera y su hijo subiera al trono. Sería cuando entonces le iba a dividir el reino, ¿verdad? Entonces por ahí surgió un hombre llamado Jeroboam, que había sido siervo de Salomón, pero por X o Y razón tuvo problemas con Salomón y huyó a Egipto, ¿verdad? Después, al paso del tiempo, cuando muere el rey Salomón y regresa a la tierra de Israel, Jeroboam se vuelve un tipo así como de caudillo, ¿verdad? Como un representante del pueblo, porque era un hombre pues prominente entre la sociedad israelita. Y cuando Roboam comete ahí, no tengo mucho tiempo para explicar, pero comete un error social grande, ¿verdad? En vez de aflojarle la rienda, como se pudiera decir vulgarmente al pueblo de Israel, porque el rey Salomón los tenía muy socados, ¿verdad? Los tenía muy socados, los tenía sometidos a trabajos forzados, a impuestos y otras cosas. La gente le pide a Roboam, el hijo de Salomón, que pues que les afloje tantito la rienda, ¿no? Y este tonto, en vez de acceder a sus peticiones, se les ocurre decirle que él los va a socar más, ¿verdad? Entonces la gente se empieza a rebelar, ¿verdad? Y por ahí se levanta Jeroboam, que ya tenía una profecía, ¿verdad? De parte del Señor a través de un profeta suyo. Y el Señor le había prometido que le iba a dar 10 tribus, ¿verdad? Las 10 tribus, y de ahí se iba a formar un reino. Y le encomienda, ¿verdad? Lo comina a que le sea fiel en todas sus enseñanzas, en todos los mandamientos del Señor, ¿verdad? Pero bueno, resulta que este hombre, ya una vez que se forma el reino del norte, ¿verdad? Se rebelan, se hace una confederación de las 10 tribus, ¿verdad? A Jeroboam se le queda solamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y la tribu de Efraín, ¿verdad? Se alía con el resto de las demás tribus. Iba a haber una guerra entre ellos, pero el Señor les manda a decir que eso era voluntad de él, y por lo tanto que no peleaban con sus hermanos, ¿verdad? Y ya una vez que consolida su reino, pasados los años, él veía que cada Pascua, cada celebración de Pascua, y otras fiestas nacionales judías, ¿verdad? Religiosas, la gente bajaba a Jerusalén. Bajaba a Jerusalén para cumplir con sus deberes religiosos. Entonces él piensa, bueno, ¿qué va a pasar? Que la gente se va a reconciliar con la dinastía de David, y pues a mí me van a terminar matando, ¿verdad? Me van a quitar el reino, y pues pues ahora sí que me va a ir mal, ¿verdad? Entonces él decide crearle dos dioses, ¿verdad? Dos ídolos, dos becerros, ¿verdad? Dos ídolos con forma de becerro, y le dice al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, al reino del norte, le dice lo siguiente: estos son los dioses que los hicieron salir de la tierra de Egipto, ¿verdad? Y uno lo establece, uno de los becerros, uno de los ídolos lo establece en Dan, y el otro en Betel, para que entonces el pueblo no tuviera que ir a adorar a Jerusalén, sino que iría a adorar a esos adoratorios paganos. Entonces el Señor se enoja, ¿verdad? Porque le había dicho que le iba a dar el reino del norte, pero que tenía que serle obediente y fiel, ¿verdad? Entre esas cosas no practica la idolatría.
Y entonces se enoja mucho el Señor, se enoja mucho y le manda un profeta. Y aquí es donde empieza la historia esta que le quiero compartir en esta noche, de la cual vamos a estar reflexionando un poco, que está en Primera de Reyes capítulo 13 versículo en adelante. Y dice de la siguiente manera, escuche. Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. ¿Por qué fue a Betel? Porque ahí estaba un altar, un adoratorio pagano, ¿sí? Donde estaba el becerro, ¿verdad? Que uno de los becerros que Jeroboam había establecido como las deidades que su pueblo, que su reino, ¿verdad? El reino del norte, el reino de Israel, tenía que adorar. Punto y seguido. Cuando Jeroboam de pie junto al altar se disponía a quemar incienso, el hombre de Dios en obediencia a la palabra del Señor gritó: altar, altar, así dice el Señor. En la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Sobre ti se quemarán huesos humanos. Aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal y dijo: esta es la señal que el Señor les da. El altar será derribado y las cenizas se derramarán, se esparcirán. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo: agárrenlo. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contraerlo. Versículo 5. En el momento el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron, según la señal que, en obediencia a la palabra del Señor, les había dado el hombre de Dios. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios: apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure el brazo. El hombre de Dios suplicó al Señor, y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes. Luego el rey le dijo al hombre de Dios: ven a casa conmigo y come algo, además quiero hacerte un regalo. Pero el hombre de Dios le respondió: aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no comeré ni pan, dice, no comeré pan ni beberé agua. Porque así me lo ordenó el Señor. Me dijo: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. De modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. ¿Por qué hizo esto? Bueno, ¿por qué Dios le ordenó esto? Porque quería demostrar, el profeta, en la antigüedad los profetas, ¿verdad? Y los reyes se supone que eran los ungidos del Señor, ¿verdad? Eran sus siervos directamente del Señor, eran sus representantes en la tierra. Y la cuál era el mensaje aquí de parte de Dios, de parte del Señor para el rey de Israel, para Jeroboam, que no quería tener comunión ni nada que ver con él, ¿verdad? Porque precisamente se había vuelto un idólatra, se había vuelto un hombre apóstata, ¿verdad? Y había hecho apostatar al reino del norte, al reino de Israel, de la fe en el Señor. Versículo 11. Ya cuando venía de regreso, por otro camino, ¿verdad? Dice: en ese tiempo en Betel cierto profeta anciano, un profeta viejo, dice, vivía en Betel cierto profeta anciano. Sus hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho allí aquel día y lo que le había dicho al rey. Su padre les preguntó: este profeta anciano, este profeta viejo, ¿por dónde se fue? Sus hijos le indicaron el camino que había tomado el hombre de Dios, que había llegado de Judá. Y el padre les ordenó: ensíllenme un asno para que lo monte. Cuando el asno estuvo listo, el profeta anciano lo montó y se fue tras el hombre de Dios. Y escuche lo que sucedió a continuación. Lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, sí lo soy, respondió. Entonces el profeta viejo, el profeta anciano, le dijo: ven a comer a mi casa, ahí en la tierra de Israel, ¿verdad? Dice: no puedo volver contigo ni acompañarte, respondió el hombre de Dios. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar. Pues el Señor me ha dado esta orden: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. Entonces el anciano replicó: también soy profeta como tú. Y escuche lo que le dice: y un ángel, obedeciendo a la palabra del Señor, me dijo: llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Así lo engañó. Fíjese, escucha, aquí hay algo muy importante. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre o ser humano para que se arrepienta. Cuando dice algo, ¿verdad? Cuando Dios habla algo, no cambia sus mandamientos, ¿verdad? Dios no varía en lo que ha ordenado, lo que está, por ejemplo, en la Biblia, en su palabra.
En la Biblia ningún mandamiento, ninguna ordenanza que Dios nos da en su palabra, jamás y nunca Dios va a cambiar de parecer porque su palabra es eterna, o sea, es inmutable. O sea, su palabra no cambia, su voluntad, sus órdenes, sus deseos no cambian para nada, ¿verdad? Entonces este hombre lo engaña y le dice, un ángel que viene de parte del Señor me dijo, ¿verdad? Como dando a entender, Dios cambió de parecer. Y no es así, ¿verdad? Aquí, acuérdese de esto porque esto es algo muy importante. Así lo engañó y el hombre de Dios volvió con él y comió y bebió en su casa. Y mientras estaban sentados en la mesa, el profeta que había venido de Judá, ¿verdad? Que Dios le había ordenado que no comiera ni bebiera nada en esa tierra, la tierra de Israel, ¿verdad? Dice que mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta viejo que lo había hecho volver. Entonces el profeta le anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá y le dijo lo siguiente: así dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Fíjese qué tremendo. Él va, hace una señal milagrosa, poderosa, ¿verdad? Primero ocurre por palabras que él había dicho, ¿verdad? Dios le había mandado y ocurre lo del altar que se derrama, ¿verdad? La ceniza se parte y se derraman las cenizas y después cuando se le queda tieso el brazo a Jeroboam, ora el Señor por él y el Señor le sana, ¿verdad? Le escucha, le corresponde la oración de este profeta, pero después de eso, ¿verdad? El Señor lo condena. Porque le dice, has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por lo tanto, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta que lo había hecho volver le ensilló un asno. Y el hombre de Dios se puso en camino. Pero un león le salió al paso y lo mató, dejándolo tendido en el camino. Sin embargo, el león y el asno se quedaron echados junto al cuerpo. Al ver el cuerpo tendido y al león cuidando el cuerpo, los que pasaban por el camino llevaron la noticia a la ciudad donde vivía el profeta anciano, el viejo profeta, el que lo había engañado. Cuando el profeta que lo había hecho volver de su viaje se enteró de eso, dijo, ahí tienen al hombre de Dios que desafió la palabra del Señor. Fíjese qué tremendo. Le dice a sus hijos, le dice a la gente, ahí tienen el ejemplo, ¿verdad? De ese hombre de Dios. Era un hombre de Dios, no era un pecador, no era un pagano, ¿verdad? No era un idólatra, sino que era un hombre de Dios. Dice, ahí tienen al hombre de Dios que desafió la palabra del Señor. Por eso el Señor lo entregó al león, que lo ha matado y despedazado, como la palabra del Señor se lo había advertido. Luego el profeta le dijo a sus hijos, ensíllenme un asno. En cuanto lo hicieron, el profeta viejo salió y encontró el cuerpo tendido en el camino con el asno y el león junto a él. El león no se había comido el cadáver ni había despedazado al asno. Entonces el profeta levantó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre su asno y se lo llevó de vuelta a la ciudad para hacer duelo por él y enterrarlo. Luego lo puso en la tumba de su propiedad e hicieron duelo por él, clamando, ay hermano mío, ¿verdad? Se dolió por él. Después de enterrarlo, el profeta le dijo a sus hijos, cuando yo muera, entiérrenme en la misma tumba que está enterrado el hombre de Dios y pongan mis huesos junto a los suyos, porque ciertamente se cumplirá la sentencia que en obediencia a la palabra del Señor él pronunció contra el altar de Betel y contra todos los santuarios paganos que están en los montes de las ciudades de Samaria. Y dicen los historiadores bíblicos, que esta sentencia contra el altar, ¿verdad? Había dicho que en ese altar se iban a quemar los huesos de los sacerdotes paganos, hombres de Israel que se habían vuelto adoradores de los becerros, de los ídolos que Jeroboam había fabricado. Y 300 años después nació un hombre llamado Josías, de la descendencia de la dinastía de David, que verdaderamente como juicio de parte de Dios contra la idolatría de Samaria, él sacó los huesos de los sacerdotes paganos, ¿verdad? De los sacerdotes idólatras y los quemó sobre ese altar precisamente y se cumplió la palabra del Señor. Pero bueno, la enseñanza principal de esta porción bíblica, ¿verdad? Y de esta reflexión de esta noche es que la obediencia
a la palabra de Dios. Nosotros en la actualidad ya no tenemos tanto la necesidad de tener profetas como en la antigüedad, ¿verdad? En la antigüedad, bueno, una de las formas en las cuales Dios dirigía a su pueblo era a través de profetas. Cuando Dios quería hablarle algo a su pueblo y había una buena relación con los israelitas, con los judíos, el Señor les mandaba un profeta, les mandaba alguien que les hablara de parte de él. De hecho, profeta significa uno que habla de parte de otra persona, ¿verdad? Un profetes, ¿verdad? O un profeta es una persona que va a hablar de parte de otra persona, en este caso de parte de Dios. Y en la antigüedad era muy común que el Señor, ¿verdad? Que Dios hablara a través de profetas. En la actualidad no tenemos esa necesidad porque, bueno, siguen existiendo los profetas, ¿verdad? El ministerio profético y el don de profecía no ha cesado, como dicen los reformados, ¿verdad? Los reformados dicen que hay una doctrina, una falsa doctrina precisamente que se le conoce como cesacionismo, que dicen que al finalizar el siglo primero, cuando se murieron todos los apóstoles, los apóstoles que estuvieron con Jesús, los reformados dicen que ahí cesaron los dones, ¿verdad? Cesó la profecía, cesó las lenguas y cesaron muchas cosas porque malinterpretan una cita bíblica que está en 1 Corintios 13, donde dice que cuando venga el tiempo de la perfección, ¿verdad? Los dones de profecía, de ciencia, las lenguas, eso acabará, ¿verdad? Y ellos dicen, es que interpretan esa cita bíblica dando a entender que el tiempo de la perfección se refiere a cuando se acabó de escribir el canon bíblico, que se cerró con Apocalipsis. Pero eso no es lo que dice esa cita bíblica. Esa cita bíblica, cuando habla acerca del tiempo de la perfección, habla de la venida de Jesucristo, del segundo regreso del Señor Jesús, cuando después del milenio Él vuelva a ser tierra nueva y cielos nuevos, ¿verdad? Haya una restauración total en la creación, ¿verdad? Y sea purificada totalmente del pecado. A eso se refiere. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, en la antigüedad, el Señor generalmente hablaba a través de los profetas y bueno, tenían la ley de Moisés, y algunos que otros escritos. Pero en la actualidad, bueno, como comentario lo digo nada más, ya no tenemos tanto necesidad de eso porque tenemos la palabra de Dios completa, ¿verdad? De tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, y aparte de eso tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que viene siendo como por decirlo así, como el mensajero, como el profeta de Dios. El Espíritu Santo habla en nuestras vidas a través precisamente de nuestra mente, de pensamientos o de otras personas, o a través de la predicación o una reflexión como esto, ¿verdad? O las circunstancias. No tenemos tanto esa necesidad, ¿verdad? Aunque sí sigue habiendo profetas verdaderos, no como los falsos profetas que se manejan en movimientos como el carismático, neopentecostal y apostólico profético, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro cantar. Pero la enseñanza principal de esta porción bíblica tiene que ver con que la obediencia a la palabra del Señor, a la palabra de Dios, ¿sí? A cada mandamiento, a cada enseñanza que está ahí, ¿verdad? Cada ordenanza debe ser totalmente completa. Y perdón por esta redundancia, ¿verdad? Esta redundancia, pero por decirlo así, la obediencia a la palabra de Dios debe ser totalmente completa. No podemos obedecer a medias en algo que nos manda el Señor, ¿verdad? Sino debe ser totalmente completa. Y aparte de eso, cuando Dios nos ordena hacer algo, nosotros no debemos de hacerlo a medias. Y no me refiero tanto porque a veces esto se entiende de que Dios nos ordena hacer algo. Se maneja mucho que Dios, esto que decimos, es que cuando Dios te manda hacer algo, como una encomienda especial, por ejemplo, en algún ministerio, o algo que no surge de la palabra de Dios, sino que surge de la guianza y la inspiración divina, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, sino específicamente me refiero que cuando Dios nos ordena hacer algo, hablo acerca de sus mandamientos, de su palabra, sus ordenanzas y enseñanzas que están en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Que por un lado, la obediencia a su palabra debe ser completa, plena y total. Porque a veces sucede que en el tiempo actual, la iglesia actual, el mundo evangélico actual,
tendemos a ser parcialistas en nuestra obediencia. Obedecemos algunas cosas y otras no las obedecemos. O somos, por ejemplo, con respecto a las malas palabras, por ejemplo, a las groserías, ¿verdad? Por ejemplo, escuche, es algo tonto, quizás vago o vano, pero así sucede. Hay mucha gente evangélica, yo conozco gente evangélica, que antes de ser cristianos, eran, su boca parecía estercolero, ¿verdad? Hablaban una sarta de leperadas y groserías que usted a lo mejor conoció antes de ser cristiano, ¿verdad? Pero ya en la actualidad no dicen unas leperadotas así grandotas, unas groserías grandototas, pero sí dicen algunas chiquitas, ¿verdad? Se les sale ahí una mala palabrilla, ¿verdad? Y Dios dice en su palabra, ninguna palabra corrompida salga de su boca, ninguna palabra corrompida. Otro ejemplo es, por ejemplo, hay palabras que en México no se considera una palabra corrompida, pero en otros países sí, ¿verdad? Entonces, no por el hecho de ser mexicano, si yo en México esa palabra que yo digo es mala, si yo voy, por ejemplo, a Venezuela, voy a Argentina y digo esa palabra, no estoy exonerado, no debo tener cuidado. Se cuenta que en alguna ocasión un pastor fue de aquí de México a predicar, parece que a Argentina o a Paraguay, por ahí así fue, y empezó a hablar ahí acerca del matrimonio, que los esposos debían de apoyar a las esposas y ser gentiles con ellas, y le dice, miren hermanos, yo aquí aquí su servidor, ¿verdad? Pues yo quiero mucho a mi esposa y yo la apoyo, y una de las formas en las cuales yo la puedo apoyar es cuando llego en la noche, ¿verdad? Llego de la iglesia, llego del trabajo, ¿verdad? Y empiezo a lavarle los trastes. Y en ese momento la congregación se empieza a reír, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Y se queda el pastor y vuelve a decir, sí, de verdad, yo le lavo los trastes a mi esposa, ¿no? Y ya se acerca el pastor y le dice, hermano, allá el pastor de argentino, ¿no? Le dice, hermano, no diga usted la palabra trastes. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Lo que pasa es que aquí los trastes significa el trasero, ¿verdad? Las pompis, ¿verdad? Entonces no diga usted eso. Entonces ella entendió que en ese país era una palabra corrompida y automáticamente él le dejó decir eso, ¿verdad? Él dijo, bueno, pues yo le ayudo a lavar los platos, las ollas y otras cosas, ¿verdad? Y bueno, con respecto a eso, por ejemplo, a veces la gente evangélica ya cuando se convierte a Cristo, con respecto a las malas palabras, deja de decir leperadotas, pero sí dice leperaditas, groseritas, así, alguna que otra palabra, ¿verdad? Una mala palabra que no debiéramos decir. Y eso tiene que ver un poco con esto de acerca de que la obediencia a la palabra del Señor debe ser completa. Dios le había dicho al profeta que venía de Judá, vas a ir y le vas a decir esto y esto y esto y esto a Jeroboam, ¿verdad? Vas a condenar y vas a maldecir ese altar pagano, pero te ordeno también que no comas nada ni bebas nada en esa tierra, ¿verdad? Contra la cual yo estoy disgustado, y quiero que te regreses por otro camino, no quiero que regreses por el mismo camino. Ya Dios se lo había dicho. Y luego este hombre, ¿verdad? El viejo profeta, va y le dice eso, lo engaña. ¿Y qué pasa aquí? Que el hombre debió haber sido fiel a lo que el Señor le dijo. Debió haber sido fiel a lo que el Señor le dijo, porque cuando Dios dice o ordena algo, ¿verdad? En este caso principalmente con respecto a su palabra, Dios no cambia, ¿verdad? No cambia con el tiempo, no, en Dios no hay sombra de variación, ¿verdad? Dios no miente ni altera su palabra, sino que su palabra siempre va a ser eterna, va a ser inmutable, va a ser incorruptible, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, o sea, Dios no cambia con el tiempo, no cambia de parecer. Entonces, bueno, ese es el problema, porque a veces uno de los problemas a veces con el cristiano, que cuando Dios nos ordena hacer algo, a veces lo hacemos a medias. Y aparte de eso, escuche, también a veces hay gente que te persuade a no obedecer totalmente a Dios. Por ejemplo, en una ocasión, en un lugar donde nos estuvimos congregando por algún tiempo, era un lugar donde había mucha gente prominente, pero entre esos hombres gente prominente que había algunos que eran más prominentes económicamente hablando, ¿verdad? Y resulta que había ahí una familia, ¿verdad? Y el varón, era un hombre adinerado de esa familia.
era adinerado, tenía a su esposa y su esposa a su vez tenía un hijo, ¿verdad? Un hijo que no era hijo de este hombre. Y bueno, en promedio llevaban la fiesta en paz. Pero resulta que este hombre, a pesar de ser cristiano, ¿verdad? O decirse cristiano, tenía mal genio y ocasionalmente maltrataba a su esposa, ¿verdad? La maltrataba seguido, la ofendía, y bueno, este, pues cosas que no, hacía cosas que no debía hacer, ¿verdad? Cuando la Biblia nos enseña, primera de Pedro capítulo 3 verso 7, ¿verdad? Dios en su palabra nos enseña que el varón, el marido, debe de tratar a la mujer como vaso frágil de cristal. Y bueno, este era un hombre que no desconocía esa porción bíblica. Y bueno, su mujer en una o dos ocasiones se dice que ya había hablado con el pastor de esa iglesia, ¿verdad? De esa congregación. Ya le había dicho que por favor hablara con él para que pues cambiara, ¿no? Porque pues no era nada agradable. Pero el pastor como que no quería agarrarlo, ¿verdad? A este hombre, ni tratar de lleno el tema con este hombre, con este varón. Porque no quería que se incomodara. ¿Y por qué no quería que se incomodara? Bueno, pues como era uno de los miembros más prominentes económicamente hablando de la iglesia, pues daba sus buenas ofrendas, ¿verdad? Sus buenas ofrendotas a la iglesia, ¿verdad? Daba buenas aportaciones. Porque hay lugares donde tienen la maña de decirle, mire, aquí está su sobre y en su sobre póngale usted la oración que usted quiera, una petición, ¿verdad? Y pues obvio que con eso la gente se da cuenta, ¿verdad? Jesús dijo que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, pero estos mañosamente hacían esto para saber quiénes eran los que daban las mejores ofrendas. Y bueno, resulta que el pastor si en alguna ocasión le llamó la atención, ¿verdad? Pues no fue así, sino someramente, mira, procura llevarte bien con tu mujer, esto, lo otro, etcétera, en vez de reprenderlo con tal como debió haber hecho. Y como era obvio, ¿verdad? Al no ponerle freno este hombre, el pastor a este hombre, pues llegó un momento en que no sé si usted lo sepa, pero la violencia siempre va en escalada, ¿verdad? Va en aumento, va en creciendo, ¿verdad? Y un día llegó el punto en el cual este hombre, al cual el pastor nunca reprendió ni disciplinó, un día este varón le puso la mano encima a su mujer, le pegó a su mujer. Entonces, como ellos vivían cerca de esa congregación, cerca de ese lugar, como unas 2 cuadras aproximadamente, pues después del pleito ¿verdad? De que le pega a su mujer y obviamente el hijo de esta mujer, que ya era un muchacho grande, pues se pone bravo con pues por decirlo así, con su padrastro, ¿verdad? Y pues lo enfrenta y este hombre se sube al coche y pues prácticamente se fue a refugiar a la oficina del pastor ahí, a contarle lo que había pasado, ¿verdad? Pero obviamente a hacerse la víctima. Cuando la mujer llega a contarle al pastor lo que acababa de pasar, ¿verdad? Y pues obviamente llega llorando, llega consternada. Resulta que lo encuentra ahí adentro, ¿verdad? Y el pastor le dice, ¿y ahora qué hago, no? La mete y dicen que cuentan que cuando la pasa empiezan a hablar, pero resulta que en vez de que ese era el momento en el cual este pastor lo debió haber reprendido y exhortado fuertemente por ese comportamiento que no era correcto, que no es de Dios, ¿verdad? Que era algo vil y cobarde, porque no se le puede llamar de otra forma, ¿verdad? Resulta que el pastor, en vez de reprenderlo al varón, al hombre, la reprende la mujer y le echa la culpa que por ser una mujer, como dice la Biblia, ¿verdad? Prácticamente le dijo a entender que la problemática era ella, ¿verdad? Y que por causa de que ella era problemática, el hombre se enfureció y reventó de ira contra ella y por eso le pegó, ¿verdad? O sea, lo justificó. Desde luego que la intención de este pastor pues era justificarlo para que este hombre no se ofendiera, no se sintiera incómodo y desde luego no se fuera de la iglesia porque era de los que mejores ofrendas, ¿verdad? Mejor aportación económica daba a ese lugar, ¿verdad? Obviamente la mujer se sintió mucho, ¿verdad? Porque aparte de ser pues de ser la víctima, aparte de ser la ofendida, ¿verdad? Y algo que no debía de ser, en vez de darle la razón a ella y reprender a su esposo, a su marido,
pues el pastor lo justificó y prácticamente el mensaje, la idea era, no te preocupes, tú no estás mal, la loca es ella, ¿verdad? La que está mal, ¿verdad? En vez de haberlo arrepentido y haberle dicho, no, ¿sabes qué, hombre? Estás mal, tú no debiste haberle puesto la mano encima a tu mujer, ¿qué te pasa? Eso no se hace. Primero que nada, Dios nos ordena a respetar, a honrar y a tratar bien a nuestras esposas, y tú hiciste algo que no debías, pecaste, y aparte de eso cometiste un acto cobarde. Pero en vez de eso lo justificó. ¿Por qué? Porque no quería que se fuera de la iglesia, definitivamente, ¿verdad? Y pues así sucedió, la pareja se separó, pero el hombre siguió congregándose y desde luego siguió dando sus buenas ofrendas. Y en este caso el pastor la hizo del profeta anciano, de la historia que acabamos de leer, ¿verdad? Del profeta viejo, ¿verdad? Que en vez de marcarle la palabra de Dios y recitársela al pie de la letra y decirle, tú hiciste mal porque la Biblia dice que el hombre debe tratar a su mujer como vaso frágil de cristal, tú la maltrataste, esto y esto. En vez de decirle lo que Dios decía en su palabra al pie de la letra, le distorsionó las cosas, ¿verdad? Y esto es algo que también debemos de tener mucho cuidado, muchísimo, pero muchísimo cuidado, porque a veces hay gente que por interés nos hace tropezar, ¿verdad? Por algún interés, nos hace tropezar, nos hace desviarnos del camino. Y eso también es muy común, ¿verdad? Con las falsas doctrinas, con las falsas enseñanzas. No quiero hablar de falsas enseñanzas, porque casi cada semana vengo repitiendo el mismo tema, pero ¿por qué lo repito? Porque es algo que Dios ha puesto muy, muy fuerte en mi corazón, que nos cuidemos de las falsas doctrinas. Pero bueno, también lo mencionamos brevemente, ¿verdad? Brevemente. Y bueno, la obediencia, ¿verdad? La obediencia parcial a la palabra de Dios es igual a desobediencia total, ¿sí? Por ejemplo, el Señor Jesucristo en alguna ocasión, en el Sermón del Monte, le dice a sus discípulos y a la gente, ¿verdad? Él nos manda a amar a nuestro prójimo por igual, sea gente amable o no sea gente amable con nosotros. Por ejemplo, dice en Mateo 5, 46 al 48, dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán por ello, verdad? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos, hasta los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿de qué más hacen? Dice, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. La palabra perfecto aquí es una palabra en griego que significa completo, o sea, que tu fe y obediencia en Dios sea total y completa y plena, ¿verdad? Tu fidelidad y obediencia, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de amar a la gente que nos ama. A veces, algunos tenemos la costumbre de amar a los que nos aman, y repudiar o rechazar o maltratar inclusive a los que nos maltratan, ¿verdad? Si tenemos algún vecino problemático, por ejemplo, o algún hermano incómodo en la iglesia, lejos de amarlo, como dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y trata a los demás como quisieras que te trataran. Pues a veces somos así con algunos hermanos o vecinos o gente que nos es incómoda y no cumplimos totalmente las enseñanzas y mandamientos de nuestro amado Rey y Señor Jesucristo, nuestro amo y Señor Jesucristo. Y esto es exactamente, ¿verdad?, lo mismo que pasó con este hombre, ¿verdad? Que Dios le dijo, vas a hacer esto y esto, pero aparte no quiero que hagas esto, esto, esto. Y cumplió con una cosa, pero no cumplió con el resto, por lo tanto no obedeció. ¿Sí? Es como, por ejemplo, Saúl, ¿verdad? La causa de la condenación del rey Saúl, no sé si usted lo sepa, el Señor lo manda a destruir a los Amalek, ¿verdad? A los amalecitas. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, cuando Israel salió de Egipto e iban por el desierto, la nación de Amalek, los amalecitas, les causaron muchos problemas, los atacaron por la retaguardia, mataron a los más débiles, ¿verdad? Entonces el Señor juró y dijo, por mi propio nombre juro, ¿verdad? Por mí mismo juro que un día voy a hacer cuentas, voy a arreglar cuentas con Amalek y lo voy a raer de la faz de la tierra por lo que le hicieron a mi pueblo. Y el Señor lo manda a acabar totalmente con los amalecitas, con el rey, con los animales, con hombres, mujeres, niños, con todos, absolutamente todo. Y aparte de eso no podían tomar nada de lo que Dios había maldecido, pero el rey Saúl
por temor al pueblo, dice la Biblia, que les permitió quedarse con lo mejor del botín. Y cuando viene el profeta Samuel a confrontarlo, a reprenderlo, ¿verdad? Dice, no, yo sí cumplí con la orden, nada más que el pueblo quiere llevar lo mejor del botín para ofrecérselo al Señor. Mentira, el pueblo se quería quedar con lo mejor del ganado para ellos mismos, ¿verdad? Presentar un diezmo, ¿verdad? De ese botín y lo demás quedarse con él, ¿verdad? Y precisamente por esa obediencia a medias, porque sí mató a los hombres, a las mujeres y a lo más feo del ganado, pero dejó vivo al rey y dejó con vida a lo mejor del ganado a Malecita, y por eso Dios lo condenó. Dios lo condenó, le quitó el Espíritu Santo y todavía para de malas, ¿verdad? Dios mismo mandaba un demonio que lo atormentara, y pues al final y al cabo Dios le provocó muchos problemas con los filisteos, derrota tras derrota, y al final el que vino matándolo, rematándolo fue una Malecita, precisamente con aquello que no quiso acabar. Pero bueno, ¿por qué pasó esto? Porque precisamente la obediencia a medias es igual a desobediencia total. O sea, con Dios no puede haber medias tintas, no puede haber obediencia total, obediencia plena, ¿verdad? Con Dios no podemos ser cristianos y santos mediodía y el resto del día ser unos pecadores, unos demonios, ¿verdad? O media semana, de lunes a miércoles, decir, bueno, pues de lunes a miércoles me destrampo, ¿verdad? Y ya jueves, viernes, sábado, que ya se acerca el culto, se acerca el domingo, ya me empiezo a santificar. No, no puede ser eso. O sea, o eres el 100% del tiempo, o no eres cristiano ¿cómo se llama? El 100% del tiempo. O sea, con Dios no puede haber eso. Con Dios debe de haber fidelidad y obediencia plena y total en todo y en todo tiempo. Y bueno, el problema es que desgraciadamente muchos de nosotros estamos acostumbrados a la obediencia imparcial, a la obediencia incompleta. ¿Y qué es lo que va a pasar, verdad? Quizás no el Señor mande un león a matarnos, ¿verdad? No le mande un león físico a matarlos, pero si usted lee las maldiciones de Deuteronomio 28, ahí habla acerca de las fieras salvajes. Dice, yo provocaré que las fieras salvajes te ataquen, se multipliquen y los ataquen para que los maten. Y esas fieras salvajes, que eran leones generalmente, ¿verdad? Pues en la actualidad, en su ciudad, a lo mejor en su colonia no hay leones. Hay gente que a lo mejor ruge al león porque no se ha bañado. Pero pues esos leones, espiritualmente hablando, van a ser problemas, dificultades, enfermedades que están acabando contigo, ¿verdad? Que te están haciendo la vida pesada, que te están amargando la vida, problemas matrimoniales, ¿verdad? Que te están amargando la existencia, problemas con los hijos, que te amargan la existencia, que te provocan sufrimiento, opresión demoníaca. Inclusive hay gente evangélica que tiene una opresión demoníaca sobre su vida, una desesperación, una angustia, una ansiedad, ¿verdad? Que inclusive tienen que estar tomando pastillas para los nervios porque no pueden estar en paz. Esto es parte de los leones, ¿verdad? Espiritualmente hablando, que el Señor manda contra su pueblo cuando hay una obediencia parcial o una desobediencia total, ¿verdad? Obediencia parcial es igual a desobediencia total, ¿sí? Pero lo malo, ¿sabe cuál es lo malo, verdad? Lo malo es que, primero que nada, una de las cosas malas es que esto te va a provocar muerte espiritual, muerte en tu relación con Dios, ¿verdad? Te vas a desconectar espiritualmente y va a venir por ello el juicio de Dios. Y aparte de eso, lo malo de esto es que mucha gente evangélica no cree que la obediencia parcial, que es lo igual a desobediencia total, ¿sí? No lo cree. Y por eso, por no creerlo, por no creerlo, no tienen o no tenemos temor de Dios. Y al no creer y no tener temor de Dios y apartarnos de esa vida, que se vuelve una maña, se vuelve un estilo de vida, ¿verdad? De obediencia parcial, pues van a venir esas y muchas otras consecuencias, como vacío espiritual, el sentimiento de que Dios te ha abandonado, la opresión y quebranto de las circunstancias que el Señor permite que se levanten contra ti, enfermedades que lo están acabando a uno, ¿verdad? Problemas matrimoniales con los hijos, opresión demoníaca, ruina económica, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, muchas cosas. Mire, yo siento
y creo que el deseo, porque en la mañana meditando en la reflexión bíblica de este día, en la mañana muy tempranito, Dios me habló precisamente con respecto a me hizo recordar esta historia que acabo de contar, ¿verdad? La historia del hombre de Dios que vino de Judá, que está en Primera de Reyes 13. Y una de las cosas que entendí es que Dios quiere dejarle muy en claro a su pueblo que el pueblo de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, tenemos, mejor dicho, la obligación de cumplir al pie de la letra, plena y totalmente con cada mandamiento, cada enseñanza, cada ordenanza que el Señor nos da, ¿verdad? Y aparte de eso, todo lo que dice en su palabra, todo lo que dice en su Biblia, al pie de la letra. No podemos obedecer solo lo que nos conviene, nos agrada, y lo que no nos conviene o no nos agrada, no lo cumplimos, no lo vamos a cumplir, como lo que acabo de comentar hace rato, ¿verdad? De tratar bien solamente a la gente que nos trata bien y a la gente que nos maltrata, odiarlos, aborrecerlos, maldecirlos, ¿no? Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tus enemigos, ora por aquellos que te maltratan, ¿verdad? Que te ultrajan, ¿verdad? Ora por ellos para pedirle a Dios que los bendiga, no para pedirles que los parta con un rayo, ¿no? Porque debes de tener amor por tus enemigos. Obviamente esas son enseñanzas pesaditas, enseñanzas difíciles. Dios nos manda, por ejemplo, a ser rectos y honestos, a no mentir, ¿verdad? No andar de mentirosos con la gente, ni con nuestro prójimo, ni con nuestro hermano. Y pues bueno, cuando nos conviene somos sinceros con los hermanos o con el prójimo, pero cuando no nos conviene, pues somos mentirosos. Y esa obediencia parcial es igual a desobediencia total. Y bueno, en esta noche no tengo mucho tiempo para extenderme a hablar acerca de todos los mandamientos y enseñanzas que están en la palabra de Dios y que debemos de guardar al 100%, plena y totalmente cada una, sin faltar, sin vacilar, ¿verdad? Cada cosa que Dios nos mande. No tengo tiempo para eso, para desglosar todos los mandamientos, ¿verdad? Que están en la palabra, las enseñanzas y ordenanzas. Pero yo creo que en esta noche, y con todo respeto se lo digo, mi papá era un hombre muy dichoso, ¿verdad? No, era un hombre que tenía muchos dichos y proverbios populares. Y había uno que me decía siempre, hijo, me decía, en todos lados se cuecen habas, ¿verdad? Y yo creo que en esta noche de los hermanos que nos están viendo y que más adelante nos estarán viendo a través de esta reflexión bíblica, de este video, yo creo que cada quien en su corazón sabe perfectamente en qué está incumpliendo, ¿verdad? En qué está fallando al Señor, ¿verdad? Le está fallando al Señor. Qué cosas no está cumpliendo al pie de la letra de lo que el Señor le ha ordenado, le ha hablado en su palabra. Porque mire, cuando lee usted la Biblia dice que la palabra de Dios es como un espejo en el cual nos reflejamos y nos vemos tal cual somos, ¿verdad? Si estamos bien o estamos mal. Y yo creo, y aún no solamente por la palabra, sino por la voz del Espíritu Santo a nuestra conciencia, a nuestra mente y a nuestra conciencia, que hay cosas que Dios nos ha estado hablando desde algún tiempo y no hemos estado, o sea, hemos estado cumpliendo otras, que normalmente con lo más fácil de cumplir son los deberes religiosos, como orarle la Biblia, congregarse, ¿verdad? Ayunar quizás, etcétera, etcétera. Pero las cosas de mayor importancia, el Señor Jesucristo dijo que las tres cosas más importantes de la ley de Dios, de la palabra de Dios, es la justicia, la misericordia o el amor y la fidelidad total con Dios, ¿sí? Entonces a veces somos buenos para los deberes religiosos, mejor para enseñanzas y mandamientos que no implican a lo mejor un autosacrificio personal, ¿verdad? Renunciar a nuestros deseos, intereses personales. Pero no implica mucho sacrificio, pero aquellas cosas que son verdaderamente de importancia y que son difíciles de llevar, como tratar bien a un enemigo, por ejemplo, como lo acabo de mencionar hace rato, pues ahí sí no, ¿verdad? Ahí sí como que decimos, no, Señor, mira, todo lo que tú quieras menos esto, todo lo que a ti se te ocurra, Señor, menos esto. Y eso no puede ser. No podemos obedecer una parte de la palabra de Dios y después querer arrancarle las páginas que no nos convienen. Porque eso es hacer exactamente lo que hizo el profeta que vino de Judá a condenar el altar
pagano, ¿verdad? Que estaba ahí en Betel, ¿verdad? Eso fue exactamente. ¿Y qué es lo que va a provocar? Va a provocar muerte. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, la primera parte dice que la paga del pecado es muerte. La muerte tiene que ver con juicio, con destrucción, ¿verdad? Con vergüenza, con oprobio, ¿verdad? Juicio de parte de Dios. Entonces, en esta noche, amado hermano, amado hermana, que nos está viendo, espero, como decía mi papá también, ¿verdad? Al buen entendedor, pocas palabras. Espero que Dios le haya hablado y le haya dejado en claro cuál es la intención de su palabra en esta noche. Y si usted, ¿verdad? Como todos y cada uno de nosotros tenemos algo en lo cual no estamos incumpliendo la voluntad de Dios, incumpliendo la palabra y los mandamientos del Señor, le recomiendo con todo mi corazón que se aplique, como decimos acá en México, que se ponga las pilas, ¿verdad? Y se dedique a obedecer, a obedecer eso que, en lo cual usted y yo estamos incumpliendo. Porque si no, de lo contrario, téngalo por seguro que va a haber una consecuencia. Dios no cambia, ¿verdad? Y la Biblia dice en Corintios que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, está ahí escrito para darnos ejemplo a nosotros de cómo piensa Dios, cómo actúa y cómo procede con su pueblo. Si nosotros como su pueblo somos fieles totalmente al Señor, vamos a llevar la fiesta en paz con el Señor, ¿verdad? Y vamos a tener su gracia y su favor, su misericordia siempre de nuestro lado. Pero si nosotros somos obedientes en parte, somos parcialistas, obedecemos lo que nos agrada y lo que no, entonces va a haber problemas. Y va a pasar exactamente, va a venir un juicio sobre nuestras vidas, ¿verdad? El Señor ahora sí que ahí sí nos va a mandar los leones, ¿verdad? Nos va a mandar, o sea, problemas, dificultades, quebrantos, ruina, enfermedades, etcétera, etcétera, como juicio por nuestra negligencia, nuestra indisciplina y nuestra falta de fidelidad y obediencia plena y total. Espero que le haya quedado clara esta reflexión, ¿verdad? Este mensaje esta noche. Si usted está viendo o más adelante llega hasta este punto del video y no se conectó al principio y ve todo este video, quiero decirle que no lo está usted viendo por casualidad. Usted lo está viendo porque Dios permitió que escuchara esto. Cuando Dios permite que nosotros escuchemos algo de parte de su palabra, es por dos razones. Primero que nada, porque Dios está viendo que su pueblo está fallando en algo, ¿verdad? Le llama la atención. Y la otra es porque Dios está a punto de hacer algo en su pueblo, en alguien, y lo empieza a preparar, ¿verdad? Lo empieza a preparar espiritualmente. Son principalmente dos de las razones por las cuales he aprendido que el Señor permite que alguien vea algo. Entonces, amado hermano, amada hermana, si usted tiene por ahí cosas pendientes, cuentas pendientes con el Señor en la cual le ha estado fallando, le recomiendo, ¿verdad? Y no me las doy de profeta, pero sí le advierto que si no nos ponemos al tiro, no nos ponemos a cuentas con el Señor, no nos ponemos las pilas, como se dice, ¿verdad? Como dicen en Colombia, pilas, mijo, pilas, ¿verdad? En Colombia se dice, va a haber problemas. Así como tuvo el problema este hombre, este profeta de Judá, que no cumplió al 100% al pie de la letra y totalmente la palabra y voluntad del Señor, que el Señor le había ordenado que cumpliera. Cuídese mucho, que Dios me los bendiga mucho, que sea una excelente y bendecida noche. Hermana Meche, que Dios me la bendiga mucho, por ahí un saludo al hermano Beto, ¿verdad? Y bueno, a todos los que estén en casa, que Dios me los bendiga mucho. Y a los demás hermanos que no me aparecen aquí, ¿verdad? Porque no alcanzo a verlos. Espero que Dios me los bendiga grandemente. Que espero que el Señor haya hablado a sus vidas, así como ha hablado esta historia. Cada vez que la leo, Dios habla a mi vida, ¿verdad? Cada vez que paso por ahí la recuerdo y la vuelvo a repasar. Me vuelve a hablar y me vuelve a decir, ¿sabes qué? Acuérdate que la obediencia a mí, el Señor hablando, ¿verdad? La obediencia a mí es plena, es total. Nada de que me obedeces en lo que te agrada y lo que no te agrada no lo obedeces, no, debe ser total. Cuesta mucho trabajo, sí, pero como siervos de Jesucristo, como discípulos de Jesús que somos,
Debemos considerarnos siervos inútiles porque lo que nos manda hacer el Señor era simplemente nuestro deber, ¿verdad? No hacemos nada de más y aparte de eso tenemos que cumplir. Pero no estamos solos porque el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos. El Señor, el poder del Señor está con nosotros para fortalecernos, para obedecer su voluntad. Solamente que el problema es que nosotros no querramos hacerlo, porque todos los talentos y recursos espirituales el Señor los ha puesto a nuestra disposición para que podamos cumplir con la palabra del Señor. La salvación, la vida eterna que el Señor nos ha dado, la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Su palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Cuídense mucho, amados hermanos, que Dios me los bendiga, que tengan una excelente y bendecida noche. Y si el Señor lo permite y nos presta vida, Dios mediante nos vemos el domingo en la transmisión de la enseñanza dominical. Por ahí, al parecer, tenemos problemas allá en la iglesia con el internet. A veces se corta, ha estado fallando mucho la red móvil. Probablemente dejemos de transmitir por algún tiempo, no sé si eso vaya a ocurrir. Pero bueno, si Dios permite que transmitamos este domingo, nos vemos a las 12 del día. Que Dios me los bendiga mucho, que tengan una excelente y bendecida noche.